Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí y disculpad por el retraso. Me acabo de llevar de viaje y esto ha sido un poquito delicado de montar. El motivo de esta charla es contar un poco qué va a pasar con T. corona borealis, ¿vale? Se ha comentado muchas cosas sobre ella, como que era inminente su estallido. Ya veremos que bueno, que no es inminente. Puede producirse, pero no es inminente. Y yo quería aprovechar que tenemos aquí a T. corona borealis para hacerles una introducción breve a todo lo que es la evolución estelar, la estructura estelar, cómo se forman las estrellas, qué es una estrella, y después hablar del fenómeno de nova y otros fenómenos curiosos que ocurren con las estrellas. Así que, sin más, empezamos con la introducción estelar, con la evolución estelar. En el principio no había nada, ¿vale? O sea, tenemos el universo, es básicamente el universo en toda su extensión es vacío. Y cuando hablamos de vacío, es vacío. Aquí se ven puntitas debidas al proyector, pero es vacío, ¿vale? Es vacío en el cual hay algo de gas. Originalmente, después del Big Bang, solo había hidrógeno, un poco de helio y mucho menos litio, ¿vale? Masas de gas por ahí distribuidas que en principio tienen un aspecto amorfo y están por ahí flotando. ¿Qué ocurre si tenemos algo en el espacio? Cualquier cosa. Que esa cualquier cosa tiene masa y donde hay masa hay gravedad. Y la gravedad es la única fuerza de la naturaleza que conocemos que no tiene un anti ella, ¿vale? El campo eléctrico, sabemos que tenemos campo eléctrico positivo y negativo, que se repelen unos a otros. El campo magnético lo tenemos en un sentido y en otro. Incluso las cargas de color de la fuerza fuerte las hay de distintos colores, que unas se repelen, otros se atraen. Pero la gravedad solo atrae. Entonces, si tenemos masa, lo que acaba ocurriendo siempre es que condensa. Entonces, siempre que tenemos masa, lo que vamos a tener es una fuerza continua que intenta agregarla, ¿vale? A medida que va pasando el tiempo, esa nube en principio amorfa y muy difusa, cada vez empieza a ser menos difusa, empieza a condensarse. Imaginaros lo que le ocurre a un átomo cualquiera que está en esa nube de gas. Empieza a sentir la atracción gravitatoria del resto y empieza a acercarse, acercarse, acercarse hasta que llega a la zona donde más átomos hay, que es hacia donde lleva la fuerza gravitatoria, donde más masa hay, y se la pasa. Porque en principio es muy difícil que dos partículas colisionen. Simplemente se pasa de allí y vuelve a caer, y vuelve a caer, y se pasa cayendo así todo el rato. Visto desde fuera, y visto en el conjunto de todos los átomos, lo que tenemos es que hay átomos que van cayendo hacia el centro y en el centro hay átomos que bullen, ¿no? Que se acercan, se alejan, se acercan, se alejan. A ese movimiento desordenado es a lo que los físicos llamamos temperatura. Y lo que está ocurriendo ahí es que a medida que se está condensando el gas debido a la atracción gravitatoria, se está calentando. Además ocurre otro fenómeno. Puede ocurrir que esté un átomo cayendo y uno de esos que están ya que han llegado al centro, que están yendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, chocan contra ellos y entonces paran su acercamiento. Es decir, imaginaros, un átomo viene y a medida que se va acercando a las zonas más densas, las probabilidades de que se encuentre con otro átomo y choque son altas. ¿Qué ocurre cuando choca con él? Que deja de caer hacia el centro. Visto desde fuera, ya no desde el punto de vista del átomo, visto desde fuera, desde un punto de vista macroscópico, es como si hubiese algo allí dentro que impidiese que los átomos se acercasen. Eso es lo que llamamos presión. Y este es el origen de una estrella. En una estrella nosotros lo que tenemos es gas que se va condensando debido a la gravedad, que va aumentando de temperatura, y esa temperatura que hace que los átomos se muevan más deprisa, lo que hace es ejercer una presión hacia afuera. Y aquí empezamos a contar, aquí empezamos a ver qué ocurre. Si la masa es pequeña, llegará un momento que la fuerza gravitatoria quedará compensada exactamente con la presión debida al movimiento de los átomos desordenados, a su propia presión debida a la temperatura. Si eso ocurre, la estrella ya no seguirá condensando. Normalmente llegan a tener una estructura propia, las estrellas, es decir, llegan a tener, ya no son una masa ingente, sino que ya son una cosa esférica,
que suele tener un gradiente de temperatura, es decir, es más caliente en el centro y más frío hacia afuera, simplemente porque como hemos llamado temperatura a esa velocidad de las partículas, contra más hacia el exterior está, menos tiempo han tenido para caer y menos velocidad llevan. Les están más hacia el centro, que han caído por todo el pozo de potencial gravitatorio, han acelerado durante más tiempo y tienen más velocidad. Por eso el núcleo decimos que está más caliente. Lo que estamos diciendo realmente es que las partículas en el centro de esa nube se están moviendo a mayor velocidad que las del exterior. ¿De acuerdo? Pues bueno, como os decía, si esa presión es suficiente para llegar a un equilibrio, lo que tenemos es una enana marrón. Una enana marrón es una protoestrella. Nunca va a acabar siendo una estrella. Es una masa de gas que se ha calentado por efecto gravitatorio, pero que ha llegado a un punto de equilibrio hidrostático. Es decir, la presión que ejerce debido a su temperatura compensa la gravedad y aquello ya se queda quieto. Y cuando se queda quieto lo que va haciendo es enfriándose con el tiempo. Es decir, ¿qué es enfriarse? Bajar su temperatura, ¿vale? ¿Qué es bajar su temperatura? Hacer que las partículas se muevan más lentamente. ¿Cómo ocurre eso? Pues con una partícula de las del núcleo que se están moviendo muy rápido, llegan a la superficie de esta estrella marrón. Como ahí la fuerza con la que la trae la gravedad es menor que en el centro, se escapa. Y entonces, dentro de la estrella te queda una estrella menos de las rápidas. Eso es bajar la temperatura. O sea, una partícula menos de las rápidas. Eso es bajar su temperatura. Tenemos menos partículas rápidas. Cuando algo se enfría, lo que está ocurriendo es que las partículas más rápidas o se frenan o se escapan. ¿Vale? Entonces, bueno, las enanas marrones seguirán enfriándose durante toda la vida del universo, que hay estrellas marrones que se formaron muy al principio del universo que aún se están enfriando y seguirán enfriándose durante muchos miles de millones de años. Es un proceso muy, muy lento, porque no hay nada que las altere. ¿Vale? ¿Llegan a tener reacción? No llegan a ello. Se produce el equilibrio hidrostático, por eso se llaman protoestrella. ¿Vale? Una enana marrón no llega a producir la combustión nuclear. Si esa masa inicial de gas es más grande, es decir, tenemos más masa, la temperatura es más alta. Y cuando la temperatura es más alta, en el núcleo hay suficiente temperatura como para que los átomos empiecen a fusionarse. ¿Qué significa que los átomos tengan suficiente temperatura? Que los átomos van suficientemente deprisa como para que cuando dos partículas cargadas, dos núcleos de hidrógeno cargados, se acerquen, o sea, los núcleos de hidrógeno son protones. Los protones son partículas con carga positiva, positivo y positivo. Cuando dos partículas con carga positiva se acercan, la fuerza electrostática los repele, tienden a alejarse. Entonces, dos protones es muy difícil que choquen. ¿Cómo se consigue que choquen? Subiendo su temperatura, es decir, haciendo que la velocidad a la que se encuentran sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque cuando están muy alejadas, el campo electrostático no les afecta mucho, y si van muy deprisa, cuando va a empezar a afectarles lo suficiente para separarlas, ya están en el rango de acción de la fuerza fuerte. Y la fuerza fuerte es una fuerza que funciona al revés de todas las demás. No solo es la más fuerte que existe en la naturaleza, sino que además a cortas distancias pasa de ser repulsiva a atractiva. Es decir, dos cosas que se están repeliendo, cuando llegan a una determinada distancia, de repente, ¡bum!, quieren estar juntas. Y se produce la fusión. ¿Vale? Eso es la fusión. Cuando se produce la fusión, lo que tenemos es que ahí dentro se están transformando pares de protones, pares de núcleos de hidrógeno, en helio, núcleos de helio. ¿Vale? Eso libera una cantidad ingente de energía. Esa energía se emite en forma de fotones, partículas de luz. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esas partículas de luz salen de estrellas a muy alta velocidad y que se encuentran una sopa muy densa de partículas que se mueven a toda velocidad. Lo más probable que ocurre ahí es que chocan, colisiona un fotón con lo que tiene al lado. Cuando un fotón colisiona con una partícula, ocurre lo de siempre, lo empuja. Entonces ahora ya tenemos dos fuentes de empujar. Por un lado están las partículas moviéndose a toda velocidad que ejercen presión hidrostática hacia afuera, y ahora tenemos, debido a que hay reacciones nucleares, fotones que también presionan, también colisionan con las partículas que llegan hacia afuera. Es decir, tenemos dos medios
de sujetar a la estrella. Y esto es una estrella. Ahora sí que es una estrella. En una estrella el equilibrio se produce entre la gravedad, la presión térmica y la presión de radiación. ¿Vale? Aquí está claro cómo acabamos de asistir al nacimiento de una estrella. Sí. ¿Los protones tienen que llegar a coger la velocidad de la luz? No. Son velocidades sublumínicas, pero son velocidades muy altas. Son temperaturas de miles de millones de grados. Se puede calcular. No he hecho el cálculo de qué velocidad es, ¿vale? Pero no. La relatividad aquí aún no aparece, ¿vale? Sí. Una pregunta, no sé si tiene algo que ver, pero ¿la orientación con la que impactan los átomos a fusionar tiene algo que ver? O... En principio, los protones tienen simetría esférica, da igual cómo se aproximen uno a otro. No hay un ángulo privilegiado para este tipo de fenómenos. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el punto que pierden los electrones? No, los electrones sí que están metidos por aquí. Aquí hay electrones, aquí hay una sopa de electrones. Es una sopa de electrones. Lo que pasa es que esos electrones tienen una masa tan pequeña que prácticamente no afectan en lo que es las colisiones de protones con protones. O sea, que a un protón le colisione un electrón, en este caso, le hace poco. Donde sí que van a afectar es en las colisiones de los fotones. Si un fotón pega a un electrón, pues lo puede mover y puede hacer que salga. Para que os hagáis una idea, un fotón que se crea en el núcleo del Sol tarda millones de años en alcanzar la superficie, porque todo ese tiempo está rebotando entre las partículas. Y ese rebotar entre las partículas significa que está ayudando a sujetar el Sol. O sea, lo que está haciendo es sujetar el Sol de ese fotón, ¿vale? Eso es lo que va ocurriendo a lo largo de todo ese tiempo. Nunca he entendido por qué dos protones nunca se juntan porque se repelen. En cambio, un protón y un electrón, que tienen cargas distintas, por eso, en vez de chocar, se ponen a dar vueltas. No, a ver, podrían llegar a chocar. Lo que pasa es que a ver, en el universo casi nunca se produce una colisión. O sea, lo más habitual es que una cosa se quede orbitando alrededor de la otra. Para conseguir producir una colisión hace falta tener una puntería enorme. Y la naturaleza no suele tener tanta puntería. O sea, es muy difícil conseguir una colisión. ¿Vale? Lo que se consigue es que pasen muy cerca, entonces se quedan ligados electrostáticamente. O sea, sí, electrostáticamente. ¿Vale? Pues bueno, aquí tenemos ya una estrella estable. Cuando la estrella llega a este punto, no sé si habéis visto algo de cómo se clasifican las estrellas, pero se dice que la estrella pasa a la secuencia principal. Hay un diagrama muy famoso que es el diagrama de Hertzsprung-Russell, que que representa la temperatura de una estrella en función de su color. Y tiene una zona principal que es como un río, que se conoce como la secuencia principal. Que una estrella esté en la secuencia principal quiere decir esto, que ha llegado a la fase en la que empieza a quemar hidrógeno. Está quemando hidrógeno y va a tener una vida placentera durante muchos miles de millones de años. Porque aquí está todo equilibrado y no pasa nada. Excepto que la estrella está transformando hidrógeno en helio. Y el helio pesa más que el hidrógeno. Como pesa más que el hidrógeno, empieza a acumularse en el centro. Entonces la estrella empieza a tener una zona en el centro muy caliente, porque acordaros, a medida que vamos bajando hacia el centro de la estrella, las cosas están metidas a más presión, se mueven más rápido y están más calientes, pero es helio. Y el helio, a la temperatura a la que el hidrógeno produce su combustión nuclear, no hace nada, es inerte. Entonces antes teníamos una esfera de hidrógeno quemándose y produciendo, o sea, quemándose. Cuando diga quemar, no penséis en llamas, ¿vale? Son siempre reacciones nucleares. Tenemos una bola de hidrógeno produciendo reacciones nucleares que mantiene la estrella estable y en el centro empieza a crecer una pelota de helio que no hace nada, excepto calentarse, ¿vale? Esa pelota de helio, con los miles de años, va creciendo. Y al ir creciendo, lo que va haciendo es que el hidrógeno se queme solo en una capa exterior. A medida que nos vamos alejando del núcleo, lo que está haciendo ese hidrógeno es que cada vez se encuentra con menos temperatura, ¿vale? Con lo cual la reacción empieza a bajar. Y la gravedad vuelve a empujar. Es decir, si no me das suficiente energía para sujetarme, yo te voy a volver a apretar. Pero aquí la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque cuando comprimimos la estrella, comprimimos tanto las capas exteriores como el disco o sea,
la corteza de hidrógeno en combustión como el núcleo de helio. Y cuando hacemos esa combustión se produce lo que se conoce como efecto espejo. Y es, si tú comprimes el helio y el helio se hace más pequeñito, la carcasa que tiene alrededor se hace más pequeñita y al hacerse más pequeñita llega a un sitio, o sea, está en una región donde las temperaturas son más altas. Si las temperaturas son más altas, quiere decir que las reacciones nucleares se hacen más brutales. Emiten más fotones y lo que hace las capas exteriores de la estrella reciben un empujón más fuerte y empiezan a dilatarse. Esta es la fase en la que la estrella empieza a transformarse en una gigante roja y empieza a darse el fenómeno de las nebulosas planetarias. Es decir, en esa fase en la que ya hay un núcleo de helio que está impidiendo que se queme bien el hidrógeno, la estrella se vuelve inestable, se comprime debido a la gravedad, eso hace que la capita de hidrógeno aumente de temperatura muy rápidamente, hace un puff, y ese puff expulsa una capa de material del que está más hacia el exterior de la estrella, porque es el que menos atracción gravitatoria tiene. Y la estrella empieza puff, a soltar capas poco a poco, ¿vale? Y una vez ha soltado esa capa, pues que vuelve a condensarse otra vez, porque la gravedad siempre está ahí, la gravedad es constante y está pegando el empujón hacia abajo. La cosa se repite, o sea, con el pasar de los miles de años, llega un momento que la temperatura del núcleo de helio es suficientemente grande como para que el helio empiece en combustión. Y entonces tenemos un núcleo de helio que empieza a producir reacciones termonucleares rodeado de una carcasa de hidrógeno que produce sus propias reacciones nucleares, y aquí las cosas se empiezan a complicar mucho. Lo que os he contado hasta ahora suelen ser el capítulo 1 de los libros de astrofísica de evolución estelar. Los siguientes 27 capítulos es lo que va a ocurrir ahora, ¿vale? Y no vamos a entrar en detalle, porque aquí empieza a haber mucha dependencia de la física, de la física nuclear, de cómo los diferentes procesos por los que unos átomos se pueden fusionar con otros y la cosa se complica muchísimo. Lo importante de esta fase es que es muy corta, dura muy poco tiempo, ¿vale? Es decir, el quemar el hidrógeno y transformarlo en helio dura miles de millones de años, pero la combustión del helio solo dura miles de años, o sea, millones de años. Y el helio, cuando produce su reacción nuclear, lo que genera es carbono, ¿vale? Que es lo que empieza a acumularse en el centro y forma una capa que va creciendo, va inestabilizando las reacciones del hidrógeno, las reacciones del helio. Aquí la estrella ya es un caos, ¿vale? Su luminosidad varía de manera bastante aleatoria. Son las estrellas como Mira o Micron Ceti. Ese tipo de estrellas que son estrellas rojas, muy viejas y que tienen un comportamiento bastante irregular en brillo. Es por eso, porque por dentro se están produciendo muchas reacciones nucleares diferentes que hacen que el equilibrio no sea una cosa fácil. El carbono también va a empezar a producir su propio residuo, que empieza a acumularse en el centro y poco a poco se va formando una estructura de este estilo, en las que fuera tenemos quemando el helio, después quema hidrógeno, después quema carbono, neón, oxígeno, silicio y hierro. Y el hierro es el núcleo más estable del universo. Es decir, una vez tocas hierro, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes hacer nada más. No hay ninguna reacción nuclear de fusión que pueda empezar con hierro. ¿Vale? Digamos que el hierro es el núcleo más estable. Con lo cual, nuestra estrella acaba siendo esto. Un núcleo de hierro inerte, el hierro no va a hacer nada, y unas pequeñas capas alrededor de distintos gases haciendo reacciones nucleares como pueden, gas más diluido que no tiene la temperatura suficiente para que ocurra nada, y la gravedad, la sempiterna gravedad empujando. Sigue empujando y al final lo que ocurre es que todas las capas que pueden producir reacciones nucleares se acaban extinguiendo y solo queda la gravedad, que coge la materia que queda y la lanza con toda su velocidad, ¿contra qué? Contra una bola de hierro.
Ahora ya no tenemos gas que pueda hacer presión. No, no, ahora tenemos una bola de hierro. ¿Qué ocurre cuando todo ese material colisiona contra la bola de hierro a velocidades altas? Que detona. Simplemente detona. Todo empieza a quemarse a la vez y destroza completamente la estrella. Es lo que se conoce como una supernova. ¿Vale? Una supernova es cuando ya ha quedado un núcleo de hierro, aquello colapsa y aquí a partir de este punto y dependiendo de la masa que pueda tener la estrella, pues se puede transformar en una estrella de neutrones, pero esa es una historia que no vamos a contar. Porque a nosotros lo que nos interesa son lo que ocurre en la fase previa, es decir, cuando la masa de la estrella no es lo suficientemente elevada como para formar un agujero, una supernova, sino que ha pasado por la fase de gigante roja, ha empezado a emitir sus capas externas y no había bastante masa para seguir haciendo tonterías. Entonces, ¿qué tenemos? Una nova. Eso es una nova. No, 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 no. Se han expulsado las capas externas lentamente a lo largo de millones de años y lo único que ha quedado es el núcleo desnudo, probablemente con hierro en el centro o el átomo más pesado que ha llegado a producirse y capas exteriores que se van fusionando, pero nada más. Y eso, cuando desaparecen las reacciones nucleares, ya no hay nadie que lo sustente y vuelve a colapsar. Vuelve a colapsar hasta que llega a un punto de materia degenerada, es decir, llega a un punto que las propias partículas impiden que las otras sigan cayendo simplemente porque están allí. Es un fenómeno cuántico, ¿vale? Que dice, estoy yo aquí, no puedes venir, nos paramos. Y eso es lo que se conoce como una enana blanca. Una enana blanca es el núcleo de una estrella, el corazón de una estrella que ya se ha apagado, ya no hay reacciones nucleares en ella, pero está muy, muy caliente, porque acaba de venir de la época en la que era un horno nuclear, en la que estaba quemándolo todo. Y como no tiene nada alrededor, perder esa temperatura va a ser muy costoso. O sea, la va a perder muy lentamente a lo largo de muchos millones de muchas decenas de miles de millones de años. Entonces, lo único que tenemos es un núcleo, que es una estrella muy chiquitita y muy caliente. Y la enana blanca es una bola de hierro, básicamente, porque ya... Depende de la masa. En general no es hierro. En general son los otros átomos antes de llegar al hierro. Si tiene suficiente masa como para que llegue a producirse hierro, casi seguro que acaba en supernova. Entonces, antes de que llegue a producirse hierro. Entonces, una enana blanca no hemos visto ninguna de cerca, obviamente. Son objetos muy pequeños. Hemos visto muchas, tenemos muchas enanas blancas identificadas. Se identifican fácilmente porque tiene una temperatura altísima, eso se ve viendo sus espectros, tiene una presión altísima en superficie, eso también se ve en el espectro porque las líneas espectrales se ensanchan mucho, y tiene un espectro blanco-azulado, es decir, pues se llaman enanas blancas. Lo de enanas es porque el radio es muy pequeño, ¿vale? Y esto es una enana blanca. Ahora vamos a hablar de caníbales. Volvemos al principio. Tenemos una masa que ha ido condensada y tal, y lo que tenemos son dos estrellas. Están cerca las dos estrellas, ¿vale? Normalmente la gente piensa cuando dices dos estrellas que una está al centro y la otra le da vueltas. No, eso no pasa casi nunca. Realmente lo que tenemos es que las dos orbitan alrededor del centro de masa común. Es decir, el punto en el cual si lo sustituimos, si las dos estrellas las quitamos y ponemos en ese punto una cosa que pese lo mismo que las dos, desde fuera el campo gravitatorio es el mismo, ¿vale? Eso es el centro de masas. Pero bueno, para lo que vamos a hablar hoy, tampoco nos interesa pensar en el centro de masas. Simplemente tenemos dos estrellas. Es muy difícil que esas dos estrellas sean iguales, aunque estén formadas de la misma nube, pues seguro que una tiene más masa que la otra. Si una tiene más masa que la otra, quiere decir que alcanzará la temperatura en el centro, las temperaturas para producir fusión nuclear, antes que la otra. Con lo cual, empezará a evolucionar antes que la otra. Entonces, hay algunos sistemas en los que de repente una de las componentes se transforma en una gigante roja, empieza a expulsar sus capas exteriores, mientras que la otra sigue allí. Si estaban muy cerca o si la gigante roja es muy masiva, lo que puede llegar a ocurrir es que la compañera entre dentro de la estrella, de la gigante roja. Si esto ocurre,
son malas noticias para la compañera. Bueno, siempre todo lo que le va a ocurrir son malas noticias, pero esta es una mala noticia muy temprana. ¿Por qué? Porque si entra dentro de su envoltura gaseosa, lo que va a tener es mucha fricción. Es decir, va a estar colisionando con muchas partículas y eso va a hacer que su órbita vaya decayendo en una espiral y lo más probable es que acabe engullida por la gigante roja. Pero ese tampoco es el caso que nos interesa. Nos interesa el caso en el que esa gigante roja sigue evolucionando, expulsa sus capas exteriores y se transforma en una enana blanca. Ya lo que tenemos es un sistema binario formado por una estrella aún en secuencia principal y una enana blanca. ¿Vale? Ese sistema sigue orbitando, siguen pasando miles de millones de años y, como siempre ocurre, la estrella más joven, la que quemaba a un ritmo más lento, pues acaba entrando en su fase de gigante roja. Y aquí empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Cuando la estrella se expande, ahora está al lado, normalmente se ha acercado la enana blanca, está cerca de una estrella muy pequeña y masiva. Eso quiere decir que su campo gravitatorio tiene mucho gradiente, varía mucho de una posición a otra. Y eso lo que hace es generar efectos de marea. De forma que el campo gravitatorio alrededor de esa enana blanca pues empuja mucho en todas las direcciones. No es lo mismo una masa de un objeto muy grande, que todas las líneas de campo gravitatorio prácticamente son paralelas, que esa misma masa en un objeto muy pequeñito, porque las líneas del campo gravitatorio entonces van todas hacia el centro. Y hacia aquí lo que veis es un abanico de fuerzas. ¿Lo veis? Siempre que tenéis un abanico de fuerzas, pensad que lo que ese abanico hace es intentar comprimir las cosas. En fin, lo que ocurre realmente es que esa estrella que está creciendo, la gigante roja, no puede ocupar el espacio que ella quiere, sino que está limitada a una región del espacio debido a que tiene una compañera, que es lo que se conoce como el lóbulo de Roche. El lóbulo de Roche es simplemente la zona del espacio alrededor de esa estrella en la que el campo gravitatorio causado por la enana blanca tiene el mismo valor. ¿Vale? Digamos, es como... De Roche, sí. Sí, como el Ferrero Rocher, sí. Es decir, es la región alrededor del espacio en el que el campo gravitatorio generado por la enana blanca tiene el mismo valor. Y eso, en lugar de ser algo esférico, como ocurriría si estuviesen muy alejadas y tuviesen un campo gravitatorio muy uniforme, al estar muy cerca produce estas cosas tan extrañas. Eso es lo que hace es que la gigante roja empieza a deformarse. Y ese punto que está más cercano a la enana blanca, ahí el gas ya tiene muy poca atracción gravitatoria por parte de la gigante roja. Y puede ocurrir que dé el salto y empiece a caer hacia la enana blanca. Esa materia que llega hacia la enana blanca, como ya hemos dicho, que en el espacio nada choca, sino que todo orbita, acaba quedándose formando un disco de acreción alrededor de la enana blanca. Y aquí tenemos un sistema muy bonito. Esto es lo que se conoce como una binaria simbiótica. ¿Por qué simbiótica? Porque una está comiendo de la otra. Es como cuando hay un simbionte en la naturaleza. Aquí tenemos una enana blanca que de repente está cogiendo material nuevo, gas hidrógeno, de una estrella que tiene alrededor que ha evolucionado. Esto, si en lugar de verlo desde arriba lo vemos de canto, es más divertido. ¿Por qué? Fijaros, aquí veis la enana blanca con su disco de acreción. ¿Vale? El disco de acreción es el espiral de gas. He dejado el conito de todo el gas para que se vea mejor. Y una estrella deformada. A medida que van orbitando, lo que vemos es como la estrella, la gigante roja deformada, va cambiando de forma, va cambiando de sección, porque es un óvalo. O sea, bueno, es un óvalo, es una figura ovalada, ¿lo veis? Es decir, no es una esfera, es una cosa pues con punta. Entonces, no es lo mismo, Un globo. exacto, verlo así que verlo así. A medida que la gigante roja va girando alrededor de la enana blanca, su forma va cambiando. Y al seguir cambiando la forma de la gigante roja, se puede observar. Es decir, lo que vemos es que la curva de luz del sistema
tiene una oscilación. Esa oscilación es producida por la forma asimétrica de la gigante roja al dar vueltas en el sistema. ¿Vale? No entiendo por qué las llamas simbióticas o se llaman simbióticas cuando la gigante roja no está recibiendo nada de la enana blanca. Ahora recibirá, no te preocupes. Por ahora es parásita. Yo no las llamo. Las llama la literatura, ¿vale? Yo no las llamo, sí. Me perdí en cierto punto. Que al final lo que va a definir, digamos, si se forma un sistema simbiótico. Que está la distancia. La distancia. Simplemente la distancia. La distancia. La distancia original del sistema. Si están muy cerca, lo más seguro es que colapse. Si están muy lejos, no va a pasar nada. Y si están a la distancia justa, se forma un sistema. Es como ricitos de oro. Ya. Si estás muy cerca, te quemas. Si estás muy lejos, no pasa nada. Y si estás justo a la distancia que toca, entonces se forma un sistema de estos. Pero la distancia era la misma cuando la primera... Probablemente no. ¿Y por qué no? Probablemente no. Cuando la primera empezó a expulsar sus capas de materia estelar, esas capas de gas lo que están haciendo es que el entorno en el que está girando la otra esté contaminado. Con lo cual seguro que la van a frenar y van a hacer que el sistema se acerque. Pero puede pasar esto siendo que es una enana blanca o una estrella. Sí, pero si son estrellas normales no tiene gracia. La gracia viene cuando es una enana blanca. Ahora veremos por qué. Porque aún queda un poquito más. Tenemos que acercarnos un poquito más para ver qué está ocurriendo. Y una pregunta. ¿Por qué es la enana blanca la que atrae a la estrella? No es que la enana blanca atraiga a, es que el campo gravitatorio de la enana blanca tiene un gradiente muy alto porque es muy compacta. Vale. Entonces lo que tiene es efectos de marea muy importantes. Y entonces es capaz de coger el gas más externo en la gigante roja, que está muy poco ligado gravitatoriamente a la gigante roja porque prácticamente lo está tirando hacia afuera, y lo puede atraer y capturar. Sin embargo, el material que hay en la enana blanca está muy denso, o sea, atraído con mucha potencia porque hay un campo gravitatorio muy intenso en esa zona tan pequeña. Entonces la fuerza gravitatoria No es que sea mucho más fuerte, es que te puedes acercar mucho más al núcleo. Es decir, en una gigante roja tienes masa por fuera a una distancia muy grande de la zona central, por lo tanto, la atracción gravitatoria que fuera es muy débil. Pero en una blanca que es muy compacta, no hay manera de irte a una zona donde la atracción gravitatoria sea muy débil, está muy intensa. ¿Vale? Entonces acaba atrayendo la materia, o sea, acaba absorbiendo la materia de la gigante roja. ¿Vale? Lo que se intenta mostrar aquí, esta curva de luz, que la luz se incrementa y baja. Cuando la estrella la vemos de frente y se ve esférica, es justo cuando menos luz le vemos recibir, porque menos superficie de la estrella vemos. Y a medida que la estrella va girando y cada vez tiene más superficie, vemos que la luz se incrementa. ¿Vale? Es decir, cuando veáis una curva de estas en las que hay una oscilación de este tipo, cuando más brilla la estrella es porque estáis viendo más estrella, estáis viendo todo el sistema ovalado. Estos sistemas simbióticos a veces también se producen con estrellas normales, no con enanas blancas, dos estrellas normales que simplemente cuando se han formado están muy cerca. Como están muy cerca, nunca llegan a alcanzar la forma esférica, sino que siempre son como dos peras mirándose por el rabo. Y esos sistemas cuando dan la vuelta, pues son lo que se llaman eclipsantes elipsoidales, porque son dos elipsoides que se miran y que van dando vueltas uno alrededor del otro. ¿Vale? Y se llaman eclipsantes porque se tapan una a la otra. Entonces, ahí se produce un eclipse. Claro, siempre es de los... A ver, la astronomía siempre es lo que yo veo, ¿vale? No es otra cosa. Vale. Sí. Depende del sistema. Por ejemplo, en el que vamos a hablar ahora luego, que es de Corona Borealis, estamos hablando de unos 200 y pico días. ¿Vale? Eso son dos estrellas dando una vuelta alrededor de la otra. Es decir, los periodos son de años, de un año, como nuestro sistema solar. Son ese tipo de cosas. No es un fenómeno muy extremo en el que estas variaciones sean de minutos. No. Son cosas lentas que ocurren poco a poco. Pero esta es una parte de la historia. Hay otro protagonista, la enana blanca.
la enana blanca tiene a su alrededor el disco de acreción. Ese disco de acreción poco a poco va cayendo sobre la enana blanca y lo que va creando sobre la enana blanca es una atmósfera de hidrógeno. Esa atmósfera de hidrógeno generalmente no es simétrica, suele haber una zona más brillante, un punto más brillante, un punto caliente, ¿vale? Pero eso se observa muy difícilmente. Lo importante es que volvemos a tener una cosa caliente muy masiva en el centro y gas a su alrededor. Y de nuevo viene nuestra amiga la gravedad y lo compacta. Cuando la masa extraída de la gigante roja es lo suficientemente elevada como para que esa presión la haga ser lo suficientemente caliente en la superficie de la enana blanca como para que se produzca una reacción nuclear, se produce. Y lo que ocurre es una nova. Es decir, esa enana blanca, la materia que ha acretado, detona. Aquello produce una disrupción en el sistema, se produce un estallido de luz y normalmente sigue como estaba. Una gigante roja y una enana blanca dando vueltas. Y con el paso del tiempo se vuelve a acumular la materia y vuelve a detonar. Pasa más tiempo y vuelve a detonar. En general, todas las novas ahora sabemos que son recurrentes, porque su propio proceso de formación hace que sea un proceso periódico. Hasta que la gigante roja no acabe su evolución y se disuelva o detone a su vez, pues aquello va a estar produciendo estallidos cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo? Cada sistema es completamente diferente y depende de cómo se estén evolucionando, de los ritmos de atracción de materia, de la masa inicial de la enana blanca, depende de 1000 cosas. No hay ninguna relación, o sea, no se conoce en la literatura ninguna relación que nos pueda decir cuál es el periodo con el que se van a producir las novas. Y con esto ya tenéis la base suficiente para entender qué pasa con T Corona Borealis, ¿vale? ¿Qué sabemos de T Corona Borealis? Es una estrella que está en la constelación de Corona Boreal. Es una estrella normalmente muy débil, ahí la veis muy chiquitita, de magnitud entre 9 y 11, dependiendo del color en el que la miremos. Pero vamos, una estrella que nadie le prestaría atención si no fuese porque ha estallado. En varias ocasiones ha estallado. Hay registros de que ha estallado, el más antiguo es 1217, o sea, se le atribuye una detonación en 1217. Con más seguridad está la de 1787, otra en 1800, no lo sé, ahora veremos el año, y la más reciente en 1946. Que la más reciente sea en 1946 es importante, porque eso quiere decir que ya no solo había gente mirando al cielo a ojo desnudo y apuntándolo en papiros, sino que habían telescopios. Entonces se pudo hacer un estudio más exhaustivo. Como os digo, las detonaciones más recientes y más fiables: 1787, 1866, 1946. ¿Qué tienen en común? Que están separadas 80 años, aproximadamente. 80 más 1946, 2026. ¿Vale? Y alguien dijo, está aquí, vamos a tener detonación. Bueno, tenemos 2 puntos, 1787 y 1866 y 1946, o tenemos 2 periodos. Porque si nos vamos y tomamos como válida la detonación de 1217 y la de 1787, nos da que han pasado unos 570 años, que son 81,5 años el periodo. Con lo cual, ¿qué sabemos de T Corona Borealis? Que entre 80 y 82 años parece que se repite. O sea, tenemos ya ahí un rango de varios años. ¿Qué más sabemos de T Corona Borealis? Que cuando tú haces fotometría de ella, ves cómo oscila. Es decir, sabemos que es un sistema como el que os he descrito. Sabemos que hay algo ovalado girando alrededor de algo que no se ve. También sabemos por su espectro que ese algo ovalado que está girando es rojo, es una gigante roja. Y también sabemos, porque se puede llegar a ver, que hay algo en ese sistema muy caliente y una temperatura azulada, blanco y en botella. Es una enana blanca, ¿vale? Entonces se asume que este sistema es el sistema típico de formación de novas.
Además, hemos visto 4 estallidos. Sí, parece que es una nova, ¿vale? Entonces, ¿qué se espera? Una pregunta, Rafa. Cuando tú has dicho que estalla anteriormente, la enana blanca... Estalla la capa exterior. La capa exterior. ¿Desaparece como tal? No, detona la capa exterior. La enana blanca sigue allí. Ah, vale. En general, la enana blanca sigue allí. Si la enana blanca, o sea, en este sistema, hay sistemas en los que la enana blanca tiene una masa aproximadamente, creo que es 1,4 o 2, no recuerdo la cifra exacta, no sé si es 1,4 o 2,1 masas solares, que es lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar. Eso hace que si la creación de materia es muy rápida, es decir, la estrella evolucionada tiene un viento estelar muy, muy potente, la creación de materia es muy, muy, muy fuerte, puede hacer que la masa de enana blanca pase del límite de Chandrasekhar y entonces detonará, pero detonará a lo bestia y se producirá una supernova de tipo 1A. Es decir, novas y supernovas son el mismo fenómeno. Es una enana blanca comiéndose a una gigante roja. Solo que en el caso de las novas es un proceso repetitivo que no suele dañar el sistema y en el caso de las supernovas se emite tanta luz como una galaxia. Es decir, se destroza el sistema completamente. ¿Vale? Tipo 1A. 1A, sí. Supernovas hay de muchos tipos. La que he descrito al principio era una supernova de tipo 2. Es decir, cuando una estrella aislada llega a un momento que la materia rebota contra el núcleo de hierro, es una supernova de tipo 2, ¿vale? Esta es de tipo 1A. Vale. No, está bien esa aclaración. ¿Qué ocurrirá después de estas oscilaciones cuando llegue el momento en el que la enana blanca detone? Pues Corona Borealis se transformará en esto. Es decir, el brillo esperado de T Corona Borealis es de magnitud 2, que es lo mismo que la estrella Gema, Alpeca, ¿vale? Es decir, se espera que cuando se produzca la detonación lo que veamos es esto. Tampoco vamos a ver mucho más, simplemente vamos a ver que en Corona Borealis van a haber 2 estrellas brillantes. Pero por eso la vieron sin telescopio. Claro. ¿Qué más sabemos de T Corona Borealis? Bueno, como os decía, fue muy importante que uno de sus estallidos fuese en 1946. ¿Por qué? Porque se pudo hacer fotometría. Y lo que se vio fue esto. 1 año y medio antes de que se produjese la detonación, de repente la estrella empezó a bajar de brillo. Se veía una bajada de brillo. Después volvió a recuperar su brillo normal, detonó y unos meses después volvió a aumentar de brillo y ya se quedó de manera estable. ¿Eso no pasa en Betelgeuse, la pérdida de brillo también? No, sí, bueno, pero no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que sabemos de T Corona Borealis. Pero, Rafa, la gráfica de antes no había media magnitud también de variación. ¿O es otra? Sí, ¿y? Pero ha caído. No, es que esta caída es además de. Entonces, esto es lo que vimos en 1946. A finales de 2023, pues entramos a parte de qué podemos esperar de T Corona Borealis. Esto es un diagrama sacado de aquí, es decir, de la zona de la caída, pero ampliado. Lo que se vio es que más o menos 1 año y medio antes, la estrella, además de producir una oscilación debido al sistema geométrico cosmostal, todo en general fue perdiendo brillo. Y en 2023 se observó esto. Si os fijáis en el extremo de la curva, está cayendo el brillo, o empezó a caer el brillo, ¿vale? Esos son datos de 2023, el primer semestre de 2023. Inmediatamente, la gente que está estudiando dijo, que estalla, y cogieron y dijeron, 2023 más año y medio, para el 2024 se produce la detonación, ¿vale? No encaja muy bien con los 80 años, pero bueno, estamos viendo que está cayendo de brillo. Nosotros no. Nosotros llevamos 140 días siguiendo la estrella y lo único que vemos, esto es en los 3 canales, arriba en rojo, verde y azul. Como veis, lo que más brilla es en rojo, es decir, estamos viendo una gigante roja, tiene mucha luz roja, menos luz de tonos intermedios y muchísima menos luz del azul. Estamos viendo una gigante roja. Y lo que estamos viendo es la órbita de un elipsoide irregular, pero no hemos visto ninguna caída de brillo.
No, y lo hemos pillado en la parte baja. Si te das cuenta, aquí tenemos un máximo, una parte baja, otro máximo, y estamos dirigiéndonos hacia la siguiente parte baja. ¿Vale? Son 200 y pico días entre Corona Borealis. Aún no hemos acabado una órbita entera. Aún no ha pegado una vuelta entera la gigante roja desde que empezamos a observar. Bueno, volvamos a 1946. ¿Qué esperamos ver? Querríamos haber visto esto y no lo hemos visto. Como veis, aquí debería de notarse una bajada de brillo y no hemos notado ninguna bajada de brillo. Es decir, de momento estamos probablemente en la zona pasado ya el dip. ¿Qué es lo siguiente que esperamos ver? Si nos gustaría, pero ¿qué es lo siguiente que esperamos ver? La detonación. ¿Qué podremos hacer durante la detonación? Salir al campo y mirar para arriba. Porque una estrella de magnitud 2 con nuestros equipos no la podemos medir. Es decir, fijaros que va a ser muy difícil que consigamos hacer fotometría hasta que la estrella no caiga como mínimo a magnitud 5, magnitud 6. Simplemente porque brilla mucho. Y nuestros telescopios son muy grandes. De hecho, se estaban planteando en el grupo de observadores de supernova utilizar objetivos fotográficos o telescopios buscadores de 50 milímetros, porque si no es que es imposible hacer fotometría, satura nuestros sensores. O sea, nuestros sensores, una estrella de magnitud 2, en un segundo... Por eso, claro, hay que empezar a utilizar... O sea, normalmente, ¿cómo se hace la fotometría? En la fotometría tú haces una foto en la que sale la estrella que quieres medir y estrellas de brillo similar y las comparas, ¿vale? En este caso, ninguno de nuestros equipos permite meter a la vez la nova y una estrella de brillo superior. La estrella de brillo superior más cercana, que es la que hemos visto antes, Gemma, está a 2 grados y pico, casi a 3. Nuestros telescopios tienen un campo de medio grado. O sea, probablemente esta parte tampoco la veamos. O bueno, sí, la veremos pues como espectadores del cielo nocturno, sabemos, oh, qué bonito, haremos alguna foto con la cámara y tal, pero lo que es ciencia de ella no vamos a poder sacar hasta que no baje hasta la magnitud 5 y 6. Si tuviésemos equipo que no tenemos, como son espectroscopios, ahí sí que se podrían hacer cosas con magnitud brillante, que sería ver cómo evolucionan los gases de la detonación. Ahí lo que se hace es que se mira el espectro en la zona de H-alfa, en la región de H-alfa, porque es muy sensible a las diferencias de velocidad, y ahí lo que se ve es como el perfil de la línea de absorción va variando. Y esa variación de ese perfil lo que te está diciendo es qué velocidades de vientos estelares hay, y se saca un montón de información sobre la energía de la detonación. Por desgracia no estamos a ese nivel. Podremos ver la baja de fotometría y yo espero que podamos ver la joroba, porque la joroba es algo fascinante. La joroba se hizo el primer modelo de ella hace muy poco tiempo y es este artículo. O sea, aquí se explica que esa joroba se debe al calentamiento que ha producido la detonación sobre la gigante roja. Es decir, la gigante roja está cerca de algo que ha producido un estallido termonuclear. Pues ha calentado. Y como se ha calentado, se va enfriando poco a poco a medida que gira. Y lo que estamos viendo en esa joroba es precisamente esa zona más brillante que ha producido la detonación de la nova a medida que va girando y se va enfriando. Y en este artículo, que como veis es del 2023, o sea, es súper reciente, lo que se hace es un modelado de cómo sería el efecto en la estrella y se ajusta la curva de enfriado. De arriba es la curva de enfriado de la enana blanca, es decir, con modelos teóricos calculan cómo se enfriaría la enana blanca y bajo la predicción de cómo sería la curva de luz en función de esa curva de enfriamiento y de la velocidad orbital. Y como veis, ajustan muy bien con los datos. Entonces, esto yo... modelos teóricos quiere decir que no está claro que sea así tampoco. Como digo yo, puede ocurrir de otra manera, no se me refiero. Siempre que hay un modelo teórico, es que sabes cómo se va a producir. Por eso tienes un modelo teórico. Las teorías nunca son verdades, son modelos teóricos. Es decir,
Yo creo que esto se ha producido... Ay, perdonad. Gracias. Yo creo que este efecto se produce porque la luz emitida por la enana blanca, que está en el punto rosa, al pegar sobre mi gigante roja, que tiene estas características físicas, acorde con el espectro que observo, produce esta variación de temperatura, cojo el modelo que dice esa hipótesis, comparo con los datos y se cuadra. Y luego con el espectro, el color de esa cepa, se podría saber realmente... Ahí lo tienes, B-V, es que es lo que hacen, buscan el B-V. Sí, sí, o sea, podríamos... Esta es la parte que yo espero que podamos hacer algún estudio serio. ¿Por qué? Porque si os fijáis, estamos en magnitudes de la 8 a la 10, perfectos para nuestro equipo. Entonces, aquí podremos hacer algo. Y no me digáis que no es impresionante ver el reflejo de una estrella en otra. O sea, es que es la cosa más espectacular que he visto. Realmente se mide o sea, sobre la gigante roja y los efectos que queda la otra. La enana blanca no se puede. Es que no se ve. La enana blanca la ves cuando se produce la nova. Cuando se produce la nova, solo ves la enana blanca. El material tampoco, o sea, no se puede. Sí. A ver, nosotros no podemos verlo, pero los profesionales lo están viendo. ¿Con qué? Con espectrografía. Ellos hacen espectros y ves que lo que se observa es un espectro de gigante roja con algunas cosas, algunos detalles que son compatibles con una fuente mucho más caliente y compacta, que es la enana blanca, y luego se ven fenómenos de viento variable que se atribuyen al cono de acreción y al disco de acreción. Pero eso lo ven ellos, nosotros no vemos nada. Sí. Con toda esa información es con lo que determinan las masas de cada estrella, las distancias para poder hacer estos modelos, ¿vale? No. Es que ¿cuándo va a estallar? Es un fenómeno completamente caótico. Hay una nube de gas que está acumulando materia. Cuando la materia llegue... O sea, fíjate que no se conoce la geometría del disco. No se conoce la temperatura real efectiva de la enana blanca en la superficie. No se conoce el ritmo al cual acreta materia, con lo cual no se puede calcular cuándo habrá suficiente materia para que se produzca una detonación. Por lo tanto, no se conoce el plazo, no hay manera de conocer el plazo. No, entre 80 y 82 años, según lo que hemos visto hasta ahora. Pero imaginaros que la detonación anterior ha sido tan disruptiva que ha hecho que cambie el ritmo de la creación de materia. Pues a lo mejor ya no van a ser 80, van a ser 90. ¿No? Es decir, por eso, las predicciones esas de seguro que en septiembre, pues vale. A las 5 de la mañana. Podéis jugar a la lotería. O sea, el fenómeno es suficientemente complejo y fascinante como para que ese tipo de predicciones de va a ser dentro de un año no tengan ningún sentido. ¿Vale? Y porque hay un bajón de la fotometría. ¿Usted sabe por qué? No, yo tenía una interpretación, pero no es correcta, por lo que he estado, o sea, porque he seguido pensando en ello y no parece correcta. Parece ser, o sea, la hipótesis que yo había leído por ahí, que parecía razonable, es que a medida que va acumulándose materia alrededor de la enana blanca, en cierto modo la opaca, o sea, la cubre, y eso le quita luz al sistema. Pero claro, si eso fuese así, la luz que estás quitando es la luz de la enana blanca, que es la luz azulada, ¿vale? Entonces, eso haría que se perdiese luz azul, que se hiciese más roja. Y eso, perdonad que vaya lento, pero eso encaja con esto. Si os fijáis, lo que se pierde es luz azul, ¿veis? Las luces menos azules casi no se pierden. Se pierde luz azul. Eso hace pensar que lo que está ocurriendo es que la materia que ha ido cayendo ha ido cubriendo la enana blanca y dejamos de recibir luz de la enana blanca. Pero no tengo tan claro, porque entonces, ¿por qué luego se vuelve a descubrir la enana blanca? Yo no he entendido mal, pero yo he entendido como que hay una parte de la enana roja que es la que se calienta, ¿no? Donde le mete tortazo. No, pero eso es después de la explosión. Ahora estamos hablando antes. Sí, pero ahora estamos hablando de esta parte de aquí. Ahora estamos hablando antes de la detonación. Entonces, antes de la detonación, esta pérdida de luz
podría ser, pero claro, el problema es que es casi una magnitud. Y la enana blanca no aporta tanto al sistema. Es la velocidad de luz de la gigante roja. Es que no lo sé, no he visto, he leído un montón de artículos al respecto de los que hay publicados por ahí y en ninguna aclaran, primero, en ninguna aclaran si ese dip es real o fue un problema experimental. Asumimos que es real porque lo hemos vuelto a ver, es decir, asumimos que es real por los datos del lapso, no hay más. Porque claro, pensar que estos son periodos de años, ningún profesional está siguiendo esta estrella. Confían en que nosotros, los aficionados y la APSO, alertemos. Pero ellos no van a tener un telescopio ni ningún equipo dedicado ahí durante décadas a seguir una estrella. ¿Para qué? Si hay muchas estrellas y todos los días hay alguna con algún fenómeno interesante, no se van a preocupar de ella. No puede ser que, ya no porque la oculta, sino por la aceleración, la precipitación de la materia hacia entonces, justo antes de explotar, no deje escapar fotones hacia afuera. Al revés, si fuese un fenómeno asociado a aumento de energía, aumentará la temperatura y verías más luz. No sé el fenómeno, no sé lo que lo produce, no sabemos la causa. Cuando se produzca la detonación, igual se saca más información, porque eso sí, en cuanto la estrella se ponga ahí arriba de brillo, todos los profesionales van a apuntar todos los instrumentos que tengan y van a sacar toda la información posible. Evidentemente. No. Sí, nos dirán, muchas gracias por el aviso, no molestéis. ¿Vale? Exacto, pero bueno, eso siempre... A ver, eso siempre pasa. Nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen. Harán modelos. Seguramente harán modelos. Lo que se espera es que, observando esto y esto, se tenga suficiente información como para poder modelar perfectamente el sistema. Y un modelo es todo lo que podemos tener. No podemos tener nada. La ciencia solo tiene modelos. Si queréis conocer la verdad, iros a la religión. Claro, la ciencia nunca da verdades. Eso tenedlo claro. La ciencia siempre te da modelos que funcionan. Y por eso, lo típico, sí, pero después llega Newton y llega Einstein y dice que lo que había dicho Newton era incorrecto. Efectivamente. Einstein lo que dijo es, el modelo que ha aplicado Newton no era del todo correcto. Hay que meter estas pequeñas correcciones, 2 libros así llenos de ecuaciones, ¿vale? Y esas correcciones hacen que la teoría de Einstein, pues, sea más exacta que la de Newton en esta parte del universo. O sea, en esta parte tan concreta de altas velocidades y tal. En el resto, en lo que hacemos día a día, la mecánica newtoniana es perfectamente válida. Pero es que ¿Y cuál es la gravedad verdadera? No tenemos ni idea. Tenemos un modelo para bajas energías o bajas energías gravitatorias que va tendiendo a otro modelo para altas energías. Y ese modelo einsteiniano servirá para las energías, por ejemplo, que se dan a distancias atómicas. No lo sabemos. Pero simplemente no lo sabemos. Estaba comentando que sí. Hay un modelo teórico creado, ¿vale? Sí. Cuando eso pase, se creará un segundo modelo teórico que se aproximará al anterior o no. No, se cogerán los datos de la observación y verán si encajas con lo que hay. Y si no se creará un segundo modelo. Se añadirán factores al modelo existente para que ajuste. Nunca se coge un modelo y se tira a la basura. Sino se coge el que hay y dice, ¿qué no hemos tenido en cuenta aquí? ¿Habéis pensado la composición química de la enana blanca? No. ¿Eso puede afectar? No lo sé. Y de repente 20.000 doctorandos de astrofísica en todo el mundo harán simulaciones con todas las composiciones posibles hasta que uno con la composición de la enana blanca que ajuste mejor los datos. Y entonces diremos, bueno, pues la enana blanca tenía esta composición. Es un modelo. Pero es el modelo que mejor refleja los datos que tenemos. Una pregunta un poco bien. Miedo. Estamos acostumbrados, a una explosión instantánea. Ajá. ¿Cómo es una explosión? ¿Cómo es una explosión de una supernova? O de una nova. Instantánea. Instantánea, pero ¿por qué entonces vemos la luz durante tanto tiempo? Porque tú lo que ves es la detonación inicial
y cuando ese gas se va consumiendo, se va apagando. Es como si tú produces una explosión que provoca un incendio. La explosión es instantánea y el incendio tarda un rato en apagarse. Eso es lo mismo. Tú ves una detonación inicial que es instantánea y lo que ocurre es que ese gas que ha empezado a fusionar tarda unos días en consumirse. Muy pocos, porque es una capa muy fina y está a una temperatura muy alta. Entonces, rápidamente, la temperatura de esa propia reacción hace que se disgregue el gas, o sea, el gas se vaya y ya aquello se apaga. ¿Y qué vemos? Otra vez la enana blanca brillar. Y unos días después, lo que vemos es el castañazo que le ha pegado a la gigante roja que le ha hecho subir de temperatura. ¿Instantánea es días, horas o...? Minutos probablemente. O sea, no hay ninguna secuencia fotográfica de aumento de brillo de una nova. O sea, ves, no había nova, una nova. Y lo mismo con supernovas, o sea, no había supernova, una supernova. Pero bueno, si sí que debe haber esa, bueno, os estáis buscando esa secuencia. Porque Sí. yo me acuerdo la última que estuvimos fotografiando en la espiral, no recuerdo, ahí sí que... Pero ahí buscas la de bajada. Yo me acuerdo que se pidió a ver si alguien Esto. había pillado el momento... Claro, cada vez que se produce una cosa de estas, tú sueles tener este tipo de fotometría. Tienes esto y tienes esto. Y entonces todo el mundo dice, a ver si por casualidad alguien ha hecho una foto aquí. Y muy pocas veces. Normalmente las tienes por aquí. Bueno, ahora tenemos All Sky que están... Sí, ahora hay muchos equipos, pero normalmente lo que consiguen es ver una supernova, pero eso se hace más con supernovas. Una supernova que no se ve en una imagen, después ven la supernova y buscando consiguen ver la supernova aquí, cuando empezaba a brillar. Pero lo que no se ve es por aquí, en las puntas intermedias, porque ese periodo es muy rápido. Leí en algún momento que esas novas, esas supernovas, son como un faro que nos ayuda a medir distancia, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí. Eso se ve a que el fenómeno es un fenómeno que se conoce cómo se produce. Es decir, para que se produzca, pero eso se hace solo con supernovas, las novas no sirven. La supernova, para que se produzca una supernova de tipo 1A, lo que hace falta es que tengas una enana blanca próxima al límite de Chandrasekhar, que acumule energía y detone. Entonces tú sabes lo que ha detonado. Ha detonado una enana blanca de 2,1 masas solares con una capa de hidrógeno lo puedes estimar en función del brillo. Entonces sabes que las supernovas de tipo 1A brillan siempre lo mismo, porque son el mismo objeto. Y entonces la única variante que queda es la distancia. Pero el problema que ha habido ahí es que durante muchas décadas no se distinguía entre supernovas de tipo 1A, supernovas de tipo 2, supernovas... Y hay una mezcolanza de supernovas que todas no sirven como candela estándar. Las únicas que sirven son las de 1A. Y el premio Nobel que dieron hace nada a la medición de la escala cósmica fue precisamente al equipo, el equipo de Riss, que lo que ha hecho ha sido asegurarse de que solo se observan supernovas de tipo 1A. Porque para saber si la supernova es de tipo 1A hay que hacer un estudio de la curva de bajada de luz, un estudio espectroscópico, y hay que trabajar mucho y sobre todo con telescopios muy grandes. Y el problema es que nunca había habido tiempo. Riss lo único que hizo es conseguir camelarse a directorios de varios observatorios grandes para que le asignasen a su proyecto los tiempos del director. Eso no sé si sabéis cómo funciona. O sea, en un observatorio normalmente hay un número de horas que se le asignan al director del observatorio para el proyecto que él quiera. Y entonces él, pues como un mecenas, va diciendo, pues que fulanito haga esto, que menganito haga esto, para demostrar un poco su poder, ¿no? Y Riss lo que fue capaz es de camelarse a varios directores para asegurarse que siempre que se produjese un estadio, una supernova, ellos pudiesen sacar un espectro rápidamente. Y eso le permitió a lo largo de 2 décadas tener datos fiables de supernovas de tipo 1A y ajustar la escala de distancias. Pero es por eso, es porque es una cosa muy, muy concreta que sabemos tenemos un modelo que nos permite saber cómo es. Exacto, y entonces podemos utilizarlas. Y poco más hay sobre, como veis, hemos hablado de Corona Borealis, pero la cosa es mucho más grande que Corona Borealis. Y a nivel fotográfico, tirarle
Sí, claro. ¿Vamos a ver cosas chulas? Vamos a ver una estrella de magnitud 2, nada más. O sea, ahí lo chulo será hacer la foto cuando la estrella esté brillando y unos días después cuando haya desaparecido. Pero poco más. ¿Eh? Antes, durante y después. Antes, durante y después. Pero el antes y el después van a ser iguales. A menos que te esperes unos meses, entonces brillará un poquito por la joroba. Esa foto sí que será más interesante desde el punto de vista de explicársela a los amigos. Es decir, mira, aquí no había, ha brillado, después se apagó y se ha vuelto a encender. ¿Sabes por qué? Y le cuentas lo del eco de luz en la gigante roja y ya. Pues nada, ¿hay más preguntas?